día después de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el dato más llamativo es la baja participación de la gente. Solo fue a votar el 53.35% del padrón electoral, el índice más bajo que se haya registrado desde que la ciudad es autónoma. El promedio habitual de concurrencia de votantes suele rondar el 70%, aunque ya en 2021, la anterior elección legislativa, había estado por debajo con un 65% de participación. Pero esta vez este índice cayó casi unos 20 puntos. Este dato está en línea con los resultados de los comicios que se celebraron hace apenas unas semanas en las provincias de Santa Fe y Chaco, donde la participación ciudadana alcanzó apenas el 55%. A poco más de 5 meses para las elecciones nacionales, el gobierno y los dirigentes de los principales partidos políticos están preocupados por la apatía electoral. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Miles de evacuados, 2 muertos y desaparecidos. El temporal que azotó el norte de la provincia de Buenos Aires dejó a las ciudades de Zárate y Campana con vastas zonas inundadas. Cayeron más de 400 milímetros en solo 24 horas y los trabajos de rescate continúan con el apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas. La solidaridad otra vez en marcha. Después del temporal que golpeó al norte de la provincia de Buenos Aires, mañana sale un tren con ayuda para los afectados. En Retiro reciben las donaciones que van a salir mañana al mediodía con destino a Zárate y Campana. La formación llevará alimentos no perecederos, agua mineral, colchones y frazadas, ropa de abrigo en buen estado y artículos de limpieza. Después de la ciudad, el gobierno apunta a la provincia. Con el triunfo de Manuel Adorni en las legislativas porteñas, el gobierno nacional apura las negociaciones para una alianza con legisladores del PRO en la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei elogió a Cristian Ritondo y a Diego Santilli, pero dejó afuera a Mauricio Macri. Boca e Independiente se medirán por un lugar en las semifinales de esta Copa de la Liga 2025 y habrá que ver cómo le va a cada uno de los equipos que harán hasta lo imposible para poder quedarse con un puesto entre los mejores 4. Del otro lado los espera justamente Huracán, que viene de vencer a Rosario Central y de esta forma pasó a estar entre los mejores de este campeonato. Finalmente, el otoño se hizo presente en la ciudad de Buenos Aires luego de las lluvias y del pampero que avanzó por gran parte del país. Las temperaturas dieron un cambio rotundo. Hoy amanecimos con temperaturas inferiores a los 10 grados. ¿El frío llegó para quedarse? En un ratito te cuento todos los detalles. La participación electoral fue del 53% y es la más baja en 28 años. La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas de la ciudad. La lista encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni ganó con el 30.13% de los votos. La Libertad Avanza ganó 9 de las 15 comunas porteñas. Leandro Santoro, candidato del peronismo en la ciudad, se impuso en las 6 comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires con el 27% de los votos. Mientras tanto, el PRO no logró ganar en ninguna de ellas después de 18 años de hegemonía y cosechó el 15% de los sufragios. De esta manera se configuró un nuevo panorama político en el mapa de la ciudad y también en la legislatura. Parece que está permitido cualquier cosa. En esta elección se elegía entre 2 modelos, entre el modelo kirchnerista, entre la decadencia, entre el pobrismo y el pasado, o la libertad que efectivamente la sociedad eligió a la Libertad Avanza como su representante. La sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina. Por último, una declaración de principios. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas,
pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y esos principios que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Esta fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, de insultos, de noticias falsas, una campaña que cruzó todos los límites. Y eso no es un chiste, porque no le hace bien a nuestro país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia. Estamos acá de pie y seguiremos dispuestos a cumplir con el mandato de los porteños que nos eligieron. Es ahora Buenos Aires, el espacio que lidera Santoro, será la primera minoría con 20 bancas. La segunda minoría será la Libertad Avanza. El bloque que hoy preside Pilar Ramírez tendrá 13 bancas. El tercer bloque en cantidad de diputados será Buenos Aires Primero. El PRO, la bancada que responde al jefe de gobierno, Jorge Macri. En total tendrá 10 legisladores, 3 más de los que cuenta ahora. Y cuando uno expulsa a todo el mundo, es como muy complicado, porque es el país donde viven todos, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de... Eso no quita la firmeza, ¿no? O sea, hay que reconocerle, él tiene una firmeza, una convicción, eso está muy bien. Ahora, hay que tratar de sumar y no obligarle a todo el mundo a perder su identidad. ¿Por qué? Sí, lo importante es que te ayuden, ¿no? Lo importante es que el PRO se pinte de amarillo o que tenga buenos diputados como... Los Penato, Finocchiaro y varios más bajo la conducción de Ritondo y te saque las papas del fuego. El presidente Javier Milei calificó al PRO de obsoleto y sobre Mauricio Macri afirmó que su momento ya pasó. Y los dirigentes están tomando nota de que el PRO es una herramienta que quedó obsoleta, no es una herramienta que esté en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo. Lo que pasa es que, bueno, quizás Macri deba entender que su momento pasó. El presidente insistió en que las negociaciones en la provincia de Buenos Aires avanzan con dirigentes del macrismo más allá de la participación directa de Mauricio Macri. Es decir, una alianza por fuera de los partidos. Y destacó la foto que se sacaron los dirigentes Cristian Ritondo y Diego Santilli junto a su hermana Karina Milei. Las intensas lluvias que afectaron a la franja central del país, especialmente al norte de la provincia de Buenos Aires, dejaron anegamientos e inundaciones. El fenómeno afectó a una cuarta parte del territorio bonaerense y se estima que son 30.000 las personas damnificadas. Desde el aire se puede ver cómo el agua cubrió por completo a la ciudad de Zárate. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que ya no hay alertas meteorológicas para la provincia de Buenos Aires, pero el drama sigue. Hay al menos 3.200 evacuados, un muerto y 3 personas desaparecidas. Cayeron más de 400 milímetros en solo 24 horas y muchas zonas siguen anegadas en Salto y Campana. Esta tarde se halló el cuerpo sin vida de uno de los 4 desaparecidos que había desde el sábado en la localidad de Rojas. Se suma al de Diego Uriburu, un hombre de 71 años que fue sorprendido por la tormenta cerca de la Ruta 41 desde San Antonio de Areco cuando viajaba a Varadero. El fallecido era tío de la modelo Sofía Sámolo. Empezó a llover, cuando quisimos acordar el agua se nos vino a los tobillos, después a la cintura, después nos tapaba arriba en el cuello y tuvimos que empezar a salir con los chicos, con los perros, tratando de salir como pudimos y ahora estamos acá arriba de la ruta viendo qué hacer porque hay gente que no tiene a dónde ir tampoco. Primera vez de esta magnitud, pero tendrían que haber hecho algo porque yo vivo ahí vivo contra de ahí, allá vivo yo y me agarró todo esto, desborde todo, me agarró todo, me entró en mi casa. Sí, mi hermano están evacuando gente, están los 2 más grandes. Bueno, ya lo pudimos sacar a mi hermano que estaba arriba del techo de anoche y bueno,
Y ahora andan a ver si puedo rescatar las cosas que para no perder todo, ¿no? Pero no, una situación fea. Cindy, resulta muy fuerte conocer cuánta agua cayó y en qué tiempo sucedió toda esta situación. Además, por supuesto, todo el mundo quiere saber qué es lo que va a pasar con el clima durante las próximas horas. Bueno, definitivamente lo que estuvo ocurriendo se puede catalogar como lluvias extremas. La cantidad de lluvia fue realmente extraordinaria. Estamos hablando de valores de lluvia de alrededor de 400. Incluso hay datos no oficiales que hablan de valores superiores a estos 400 milímetros. Y la mayor parte de esos 400 milímetros cayó en poco tiempo, en algo más de 24 horas. Así que, bueno, realmente hay una gran zona de Argentina que ha sido afectada, sobre todo lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires. Hay que destacar que también algunas zonas de Entre Ríos y Santa Fe recibieron lluvias bastante extremas. Pero bueno, tanto el partido de Zárate como el de Campana recibió en prácticamente 48 horas, o incluso un poquito menos, un tercio de lo que suele llover a lo largo de todo el año, para que tengan una idea de la magnitud de estas precipitaciones. Estas lluvias se dieron por la combinación de un frente estacionario, un frente que prácticamente no se desplaza, y el constante continuo ingreso de humedad desde el norte. Esta situación lo que provocó es que constantemente, continuamente se estén regenerando tormentas sobre una misma zona. Estas tormentas precipitando constantemente con muchísima humedad disponible para precipitar sobre el norte de la provincia de Buenos Aires sin moverse del lugar. Es algo parecido a lo que también ocurrió en Bahía Blanca, tormentas que descargan todo en una misma zona. Por eso estamos hablando de estos valores de lluvias realmente exorbitantes. En las primeras 24 horas, las zonas de, por ejemplo, Arrecife y de Salto ya tenían más de 250 milímetros y el sistema siguió dejando lluvias durante al menos 24 horas más. Por supuesto, las zonas periféricas de las ciudades y también las zonas rurales fueron gravemente afectadas. El agua en esta zona llegó a más de 1 metro de altura. Y para entender un poco cuál es la magnitud de estas inundaciones, vamos a ver un mapa, una imagen satelital, en realidad es lo que traemos acá, que es una comparación del antes y del después de las lluvias. Vemos que son dos imágenes que van cambiando. Esta imagen que vemos ahora es del 2 de mayo, antes de las lluvias. Y pasamos, ahora les voy a indicar cuándo, ahora estamos pasando a la lluvia, a la imagen satelital después de la lluvia. Vemos que hay amplias zonas del norte de la provincia de Buenos Aires donde el suelo está mucho más oscuro. Estos colores oscuros tirando a azules y negros representan el agua que ha quedado sobre la superficie, ¿sí? El agua, las inundaciones, literalmente. Además, se destacan, fíjense, esta es la imagen de el antes, donde vemos que solamente tenemos colores oscuros acá abajo en la imagen, que estas manchas cerca de las encadenadas de la cuenca del Salado que vemos en esta zona, están mucho más oscuras que de costumbre, pero esto quiero hacer una aclaración. Esta parte de acá no es de la lluvia de ahora, es de las inundaciones de abril, donde todavía prevalece el agua sobre la superficie. Lluvias que se dieron entre marzo y abril. Pero centrémonos un poco más hacia el norte de la provincia, vayamos un poquito más hacia el norte en esta zona y ahora miremos esta imagen. Esto es antes de la lluvia. Vamos a pasar ahora al después de la lluvia. Sí, vamos a animar el mapa. Fíjense todas estas líneas que empiezan a aparecer en colores azules oscuros. Estos son los arroyos, los cauces de los ríos que realmente han desbordado. Además de que se suma una amplia zona aquí en el medio de la imagen, que también tenemos gran cantidad de agua ya fuera de los cauces de los ríos y arroyos desbordados. Fíjense en lo que es eso. No es solamente la zona de Zárate, que acá estamos viendo, por ejemplo, a ver si pasamos otra vez para atrás y para adelante las imágenes. Centrémonos acá en la zona de Zárate, que estábamos viendo las imágenes recién, donde vemos que aparece un gran ensanchamiento de los ríos, los arroyos y los cauces, ¿sí?, que tenemos. Pero también vemos la zona de Arrecife, de Salto, incluso en la zona de Junín, donde las lluvias han superado los 200 y en algunos casos los 300 milímetros. Esta es agua que además va a tardar semanas, por no decir meses, en lograr drenar y que todo vuelva a la normalidad. Así que realmente es una catástrofe lo que se está viviendo en el norte de la provincia de Buenos Aires en estas jornadas.
Así es, Cindy. Bueno, te lo estamos contando, te estamos informando con mucho detalle la forma en la que las lluvias del último fin de semana han ocasionado estas inundaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Las zonas más afectadas, y has visto los detalles, fueron Zárate y Campana. La estación de Retiro recibirá donaciones que llevará en 5 coches del tren solidario para los más afectados, desde luego. Del otro lado de la catástrofe, el andén número 8 de la estación Retiro es escenario de pilas y pilas de donaciones que no paran de llegar. Es el tren solidario que una vez más está dispuesto para quienes lo necesitan. Sigue otro tren, la cruzada número 56, con un destino como tiene Campana y Zárate, que después del temporal terrible que tuvieron el pasado fin de semana, nos activamos a sacarlo lo más rápido posible. Estamos necesitando colchones, camas, alimentos no perecederos, elementos de limpieza, todo lo que llega para aquellas personas que más lo necesitan. Sabemos que no es la solución, pero obviamente que ayuda este tipo de ayuda, ¿no? El agua potable y los elementos de limpieza son de los más necesarios ante lo que genera la inundación. Por eso, mucha gente al enterarse de lo ocurrido comenzó a acercarse para poder colaborar. ¿Qué trajiste para donar? Calzado y ropa de abrigo. ¿Cómo decidiste venir a donar para ayudar? Yo creo que es necesario ayudar a los hermanos. Es muy triste todo lo que pasó. Y creo que la gente siempre ayuda. Me sumé en el año 2004, hace ya 21 años, y nunca dejé de participar. De hecho, incluso viviendo en el exterior, venía especialmente a hacer el solidario y demás. Después, bueno, es parte de tu vida, porque ya la familia acompaña, todos acompañan, y se hacen tres viajes por año de manera regular, y surgen estos que son de emergencia por catástrofe naturales y más. Pero si no, por año hacemos 3 viajes regulares a destinos donde el tren de pasajeros no llega. Ayer estuve viendo las noticias y estaba esperando y les dije a mis hijos, lo que no se pongan vamos a donar. 5 coches con 50 colaboradores y voluntarios partirán hacia Campana y Zárate para, luego de arribar al lugar, distribuir todos los bolsones. Se escucha un aplauso y se ven las sonrisas de los voluntarios cada vez que un coche se llena. Donde todos los días va una persona sentada, hoy van las bolsas con donaciones. Y no solo eso, colchones, camas, sillas y también mesas. El tren solidario llevará mañana coches con donaciones para todas las personas que lo requieren. Pero también llevará en él la esperanza de la gente que, frente a las adversidades, elige la solidaridad como bandera. En una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei se refirió al uso de los dólares que están en el colchón. Va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene por qué saber de dónde sacó usted porque el delito si hubo un robo, se combate el robo. No, usted no genera una distorsión económica, digamos, para combatir un delito. Es una locura. Es decir, digo, de vuelta, le voy a dar, digamos, para su resfrío, le voy a dar piroxicam. Entonces desaparecen los blanqueos. O el Voltaren Flex. Sí. Digo, ¿qué le va a hacer? Nada. Porque usted tiene gripe, no tiene dolor de columna, qué sé yo. Desaparecen los blanqueos, entonces. Por definición, digamos, es como si fuera un blanqueo, pero sin pago de impuestos, obvio, claro. No tiene fines recaudatorios, tiene fines, digamos, de liberar, que la gente pueda ser libre de usar su dinero, que no lo podía usar porque los delincuentes y los políticos lo querían perseguir hasta por abajo de la cama. También habló el ministro de Economía, Luis Caputo, y se refirió a las medidas que se vienen para remonetizar la economía. La economía necesita más moneda, digamos, porque el régimen nuestro fue muy duro monetariamente para justamente evitar una hiperinflación. Entonces ahora llegamos a un punto en que, como no se imprimen pesos desde hace un año y la economía crece fuertemente, la economía demanda ahora sí más dinero, entre otras cosas para dar mayor crédito.
Y en el esquema nuestro, esa mayor monetización, ese proceso solo se puede dar si el dólar va al piso de la banda o si no se completa al 100% una refinanciación. Nosotros queremos hacer que también se dé vía el mecanismo de que la gente pueda usar dólares, que tienen mucho más dólares que pesos. El mercado cambiario se movió levemente a la baja. El dólar oficial cerró en 1.155 pesos con un descenso del 0,40%. El dólar libre fue el único que se mantuvo sin cambio, finalizó en 1.165 pesos. Para los dólares financieros, el MEP terminó la rueda en 1.148 pesos con 53 centavos, bajando un 0,20%. Y finalmente, el contado con liqui cerró en 1.161 pesos con 37, bajando un 0,80%. El mercado financiero reaccionó de manera positiva al resultado de las elecciones en la ciudad. El Merval en dólares finalizó la jornada en 2.038,13. Esto representa una suba del 3,6%, mientras que el bono AL30D cerró en $67,89, en este caso con una suba también, pero del 1,9%. Y finalmente, el riesgo país se mantuvo sin cambios y sigue en 648 puntos básicos. El Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, llamó a audiencias públicas para la concesión de 4.400 kilómetros de rutas. Las mismas se encuentran dentro de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. El gobierno busca privatizar corredores para luego cerrar la empresa estatal Corredores Viales Sociedad Anónima. Cindy, finalmente llegó el frío y acá estamos nosotros recurriendo, buscando a nuestra ropa de abrigo. La pregunta del millón, ¿vino para quedarse? Jorge, Silvina, al menos sí, por unos cuantos días las condiciones térmicas no van a variar o lo van a hacer muy poco. Así que si ya encontraron, ya consiguieron los abrigos, manténganlo porque seguramente esta semana los van a usar incluso más de una vez. Hoy en la ciudad de Buenos Aires les cuento que amanecimos con temperaturas que variaron mucho del Gran Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos valores entre los 5 o 6 grados en el Gran Buenos Aires y temperaturas entre los 8 y los 10 grados en la ciudad. Valores térmicos que son bajos incluso para el mes de mayo. Quizás estos valores un poco más esperables en pleno junio o julio, no en mayo, pero bueno, después de tantos días de calor, el frío llegó, se hizo presente y el otoño parece que empieza a tener temperaturas un poco más propias de esta época del año. Vamos a ver cómo va a seguir, cómo va a continuar en el día martes estas condiciones. En cuanto al frío matinal, bueno, una situación similar, incluso con 1 o 2 graditos menos que en el día de hoy, así que a salir bien abrigados de casa si salimos temprano. Por supuesto, las heladas van a seguir registrándose en gran parte de la franja central y sur de Argentina. Cuando hablo de la parte central de Argentina, hago referencia a lo que es el centro y sur bonaerense, donde hoy tuvieron ya algunas heladas y mañana probablemente vuelvan a tener valores muy cercanos a los 0 grados o incluso por debajo y valores de hasta 5 grados bajo cero en gran parte de Patagonia, donde además en los últimos días ha estado nevando intensamente y todavía en algunos sectores, por ejemplo, del centro de Santa Cruz y parte de Chubut, queda aún hasta el día de hoy nieve acumulada en el suelo. Ahora, si nos vamos al centro y al norte de Argentina, hay que destacar que mañana a la tarde va a ser una jornada bastante fresca. En la zona norte de nuestro país, las temperaturas de mañana van a estar rondando los 18 grados aproximadamente, mientras que en el centro de Argentina a la tarde las temperaturas máximas en torno a los 15 grados e incluso en algunos sectores como la costa bonaerense o la provincia de La Pampa, no se descarta que mañana las temperaturas máximas alcancen valores que ronden los 12 o 13 grados nada más. Así que una jornada bien de invierno. ¿Y qué es lo que va a pasar con las precipitaciones? Bueno, después de tantos días de lluvias viene un impasse en cuanto a las precipitaciones. Sí, lo que vamos a tener es nubosidad variable, momentos un poco más soleados, momentos con un poco más de nubosidad, las nubes con mucho protagonismo. Fíjense cómo vienen ingresando por el centro de Argentina,
toda esta nubosidad. Pero bueno, vamos a tener algunos periodos soleados. En cuanto a las lluvias, bueno, para el día de mañana van a estar restringidas al extremo norte de Argentina de manera muy aislada e intermitente. Fíjense aquí, incluso para la provincia de Misiones, mañana hay una alerta porque las pocas tormentas que se van a formar pueden llegar a ser intensas, pero más allá de esto del norte del país, hacia el sur, las condiciones van a ser bastante estables. Solamente voy a destacar lo que son las nevadas que se van a dar en la cordillera central. Vamos a subir un poquitito en el mapa, vamos a ir al centro de Argentina y ver cómo aquí, con este ingreso de humedad y el frente frío que viene desde el Pacífico, bueno, la cordillera, sobre todo la cordillera de Mendoza, va a continuar registrando nevadas. Mucha atención a lo que es la habilitación de los pasos internacionales, porque ya el fin de semana tuvieron algunas complicaciones, estuvieron cerrados algunos pasos. Bueno, en el día de mañana, con estas nevadas, podría llegar a haber alguna nueva complicación. Mientras tanto, disfrutemos mañana y los próximos días que vamos a tener condiciones bastante estables en la ciudad, con buen tiempo y con el sol asomando de a poco. Cuando volvamos de la pausa, la participación electoral en la ciudad de Buenos Aires cayó al 53.3%. Esto es muy por debajo del promedio histórico del 77% para las elecciones generales. Además, Vladimir Putin y Donald Trump mantienen conversaciones para detener la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos y otros temas en instantes, cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Pero antes, seguinos. Después de las elecciones legislativas se configuró un nuevo mapa político en la ciudad y en lo que será la legislatura porteña con los legisladores que fueron elegidos ayer. Una elección que tuvo ganadores y perdedores y el dato de una baja concurrencia electoral. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con el analista político Juan Negri. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Jorge, Silvina, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias. Bueno, el gran dato es realmente la apatía electoral. Es uno de los datos, sin dudas, es uno de los datos. Hace ya unos años que hay una tendencia decreciente de participación, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el país, una creciente apatía. Yo creo que falta de identificación con los partidos políticos, frustración con lo que se ve una clase política que se mira a sí misma. Incluso en las últimas elecciones, en 2023, que se elegía jefe de gobierno, ¿no? Una elección legislativa que uno supone con más carne, la participación fue de alrededor de 2/3, 65%, una cosa así. Así que sí, estamos viviendo una era de desafección política y eso se notó ayer. Ahora, Juan, la democracia en la Argentina costó mucho. Tiene un precio en vidas y un valor que parece no ser reconocido. Los políticos pueden estar mirando su propio ombligo, pero la sociedad mira para otro lado. ¿Por qué? Yo creo que hay desafección, hay falta de resultados y eso afecta. Hay generaciones nuevas también que tal vez no valoran tanto ese elemento que vos, Silvina, acabaste de marcar. Es decir, pensemos que el 40% del padrón porteño tiene menos de 20 años, con lo cual esta idea de la democracia que supimos conseguir tal vez no es algo que a ellos les parece demasiado movilizante, ¿no? Y hay también, bueno, hablábamos recién, resultados que no acompañaron de los últimos 10 o 15 años de la Argentina. Y después hay un elemento adicional. Esta es una elección a legisladores porteños y, por supuesto, con todo el respeto institucional que se merece ese puesto. Yo creo que muchos votantes no percibieron, tal vez, la urgencia de votar por una elección como esta. Pero, Juan, pasaron las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, pero en otras provincias, y fueron importantes, la situación de pocos votantes también se dio. Es como si fuese una cuestión, una problemática en todo el territorio, o por lo menos en los que ya han votado. Lo es. Y creo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Yo creo que hay un segmento, sobre todo juvenil, no solamente, pero juvenil, en el cual no se sienten movilizados por los partidos políticos. Es decir, y en muchos casos tiene que ver con la oposición, es decir, los votantes contrarios
al gobierno nacional, o en algunos casos podrían ser los oficialismos provinciales, que no están dispuestos a votar a esos oficialismos, pero a la vez no encuentran una alternativa en la oposición y deciden no ir porque básicamente, insisto, no encuentran una alternativa a la cual manifestar sus preferencias. Estamos hablando sin dudas de un fenómeno que ya viene hace unos años. Si nosotros miramos la participación argentina, viene bajando significativamente. Pasamos del 80%, 85% de los 80% y vamos bajando progresivamente. Hoy estamos efectivamente en 70, 60, bueno, depende de la elección, pero más cerca de 60 que 70. Ayer, con veda electoral, el gran tema de campaña en la mañana fue el video de Macri, que inclusive se lo adjudica a algún libertario en las redes sociales. ¿Será que la nueva tecnología está supliendo a los partidos políticos? Las tecnologías, es muy difícil oponerse a la tecnología, entonces nosotros podemos tratar de evitarlo, pero es realmente muy difícil. ¿Y esto a qué apunto? Es decir, por supuesto, esto es una mala noticia. Yo no creo que haya afectado mucho el resultado, pero obviamente no tengo manera de saberlo. A mí me da la impresión, insisto, de que no fue determinante. Pero vamos, lamentablemente lo digo, a tener que acostumbrarnos a estas herramientas. Lo que pasa es que nos vamos a ir acostumbrando y entonces posiblemente en la próxima vuelta, en la próxima elección, en 2 años, cuando veamos un video, inmediatamente vamos a todos a pensar que es falso. Entonces vamos a arrancar pensando que no es verdad, ¿no? Como ahora que en general pensamos que esas cosas son verdad. Ya empezó con el Photoshop hace unos años, cuando empezamos a desconfiar de cualquier fotografía que anda dando vueltas, de noticias que aparecen en redes sociales. Hay que acostumbrarse a esto. Esto va a ser, yo creo, parte del juego político en las décadas que vienen. Juan, ¿qué pasa con el contenido de las campañas y la decisión del voto? ¿Cuándo fue que elementos ligados a la corrupción o sospechados dejaron de importarnos? Veníamos de ficha limpia, que no se convirtió en ley, la investigación por la criptomoneda, el caso Libra. ¿Por qué esto ya no importa y por qué con el voto se avalan algunas formas de hacer políticas, incitando al odio, teniendo situaciones de cierta violencia dialéctica, que sin embargo en lugar de ser rechazadas se avalan? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Yo lo que creo que pasa es que el voto es un acto muy sencillo que resume montones de cosas, ¿no? En la vida política pasan muchísimas cosas, algunas de las que vos mencionaste, ¿no? Entonces está ficha limpia, está la situación económica, el caso Libra, podríamos seguir enumerando. Entonces hay montones de variables en la vida política y nosotros tenemos que hacer un voto nada más. Cuando votamos por una persona, ¿significa que estamos de acuerdo con todo lo que esa persona dice? Bueno, típicamente no. Entonces, los votantes, ¿qué hacen? Ponderan, ¿qué hacen? Valoran. Entonces, ahí están los partidos políticos, por supuesto, el trabajo de ellos es tratar de influirlo, ¿no? Es decir, el PRO tratando de municipalizar la elección, la Libertad Avanza tratando de nacionalizar la elección, Adorni es Milei, la foto con Karina, etcétera. Y los votantes, bueno, terminan optando por alguna de esas alternativas que se le presentan. Mi lectura es la ciudadanía porteña, tradicionalmente muy antiperonista, compró el mensaje de libertad o kirchnerismo, ¿no? Entonces no se sintió seducida por el mensaje más municipal, por decirlo de una manera, del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, por el PRO, y votó al partido que ellos creen que es el mejor para que el peronismo no gane. Yo creo que la prioridad del porteño fue esa. Entonces, eso implicó comprar el paquete de los insultos y bueno, estuvieron dispuestos a comprarlo. Pero también compró el paquete de los anuncios, porque al fin y al cabo el vocero presidencial jugó con el caballo del comisario, haciendo anuncios que tienen que ver con las retenciones, con sacar los dólares del colchón, con los pañales del PAMI y así sucesivamente. Es decir, más allá de las campañas, desde el Estado se hizo campaña. Sí, es así, Jorge, como decís, pero la verdad es que no es la primera vez. No, es decir, si nosotros hacemos una mirada para atrás de elecciones, hay muchísimos casos en lo que esto ya es la norma, es decir, los candidatos oficialistas o en algún caso que compiten, como decís vos, con el caballo del comisario. Sabemos que hay ventaja de los oficialismos y los oficialismos, sobre todo en las provincias, en el resto del país,
juegan estratégicamente, ¿no? Como están aliados con el gobierno nacional, tratan de nacionalizar, y así es como en su momento había gobernadores con la foto de Macri, con la foto de Kirchner, con la foto de Cristina, y algunos tratan de municipalizar. Esto no es nuevo. Adorni nacionalizó la elección. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el mensaje de La Libertad Avanza fue: ustedes están contentos con el rumbo económico, ustedes están contentos con Milei, hay cierta percepción de orden macroeconómico, de los piqueteros, etcétera, voten Adorni. Adorni jamás habló de alumbrado, barrido, limpieza, de las cosas que uno imagina que la legislatura podría llegar a tratar. Pero bueno, es parte del repertorio que tienen los partidos políticos para precisamente hacer campañas. Claro, acá hay un planteo. Se supone que los partidos políticos serán la casta y sin embargo, ¿no? Teniendo en cuenta esa cuestión también, ¿los votos de ayer son de Milei? Son de Milei, definitivamente. Yo creo que Adorni es un candidato que tendrá su valor. Digo, por supuesto, sectores que lo valoran y habrán votado por él. Para mí, ese es un capital prestado completamente de la figura presidencial y que se apoya en la popularidad todavía del presidente y en lo que yo creo que los porteños ven como una buena gestión económica, sin dudas. ¿Fue astuta la campaña de Santoro al no mencionar el kirchnerismo, más allá de que los ataques fueran contra el kirchnerismo, y a su vez contar con el respaldo del silencio de Cristina Kirchner y la Cámpora, que en ningún momento mencionaron ni a Santoro, ni a la capital, ni nada que se le parezca? Yo creo que sí. Es decir, por supuesto, con el diario del lunes, y lo estamos diciendo en este sentido literalmente, parecería que no, y uno pensaría que tal vez no era el mejor candidato o no fue la mejor campaña, y tal vez Cristina está en el Instituto Patria diciendo, bueno, vieron, al final se alejan de mí y siguen perdiendo. Pero yo creo que pensando en un electorado tradicionalmente antiperonista, donde la Cámpora es material redactivo en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que esa fue una buena estrategia. Yo creo que el Santoro hizo una buena elección, ganó legisladores. Tal vez no tocó su techo, como hizo en las elecciones pasadas, pero esa era una elección a jefe de gobierno, pero yo creo que esa fue una buena estrategia. Para mí, hacer referencia a Cristina Fernández o a la Cámpora en la ciudad de Buenos Aires no es para nada una estrategia electoralmente exitosa. Bueno, de hecho quedó a 40.000 votos y solo un legislador menos de La Libertad Avanza. Pregunta, teniendo en cuenta este resultado, proyectamos a octubre. ¿Qué podemos esperar de un electorado que aquí ha mostrado apatía? ¿Cómo revertirlo? ¿Y hasta dónde dependerá de la oposición más que del oficialismo movilizar? Yo creo que la oposición tiene un rol claro acá, porque para mi intuición es que buena parte de los que se abstienen no son votantes convencidos de Milei, porque precisamente esos son los que van a votar, porque ellos tienen un referente que es La Libertad Avanza y que están entusiasmados, ¿no? Es decir, los libertarios más duros son precisamente los que están más contentos con esta situación. Yo creo que la oposición tiene un importante rol para jugar en revertir esa tendencia decreciente, proponiendo buenos candidatos, una buena estrategia, etcétera. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es difícil. Estamos viviendo, no solamente en Argentina, en otras partes del mundo también, estamos viviendo una etapa de desafección política y es difícil desenganchar a la Argentina, a nuestro país, de esa tendencia. Entonces, la provincia de Buenos Aires, digo, pensando en octubre, pensando tal vez en el distrito más conocido, más vidriera, yo creo que vamos a ver, pero no solamente ahí, en todo el país, una baja de la participación comparado con los años dorados de los 80. Habrá que ver cómo se conforman las alianzas, si los votantes perciben que hay casta y no hay casta, si los candidatos son considerados candidatos que refrescan o son un poco lo mismo de siempre. Bueno, todas esas variables, cómo está la economía también, bueno, todas esas variables van a terminar de delinear el escenario electoral de octubre. Tenía 3 metas La Libertad Avanza y especialmente Karina Milei y Santiago Caputo. Uno era la capital, lo lograron. El otro es la provincia de Buenos Aires y la tercera son las elecciones de octubre. ¿Cómo ves esos escenarios? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, la capital, ya lo hemos visto. La Libertad Avanza le fue bien, cumplió el primer objetivo. El objetivo más importante era ganarle al PRO, incluso más importante que salir primero, ¿no? Porque si ellos hubiesen querido salir primeros,
les convenía arreglar con el PRO y listo, ¿no? Liquidaban esta elección con 50% de los votos. Pero no lo hicieron, ¿no? El objetivo era otro. El objetivo claramente era otro. Y lo cumplieron con creces y lo vimos ayer. La provincia, a mí me parece, por supuesto, que esto deja el escenario muy favorable para la Libertad Avanza. El PRO quería vender caro su pellejo, para decirlo de una manera un poco rústica, y la verdad es que no lo va a poder hacer. El precio del PRO ha bajado. Muchos intendentes, concejales, figuras nacionales del PRO, yo creo que van a hacer muchísima presión para poder arreglar con la Libertad Avanza, gente que quiere renovar bancas, intendentes que quieren que sus consejos deliberantes no les queden partidos, de que son de Juntos por el Cambio o del PRO, van a querer aliarse con la Libertad Avanza. Ayer mismo el expresidente Macri en una entrevista televisiva dijo, bueno, si hay respeto podemos discutir, con lo cual dejó la puerta abierta a una negociación. Yo creo que la Libertad Avanza va a consolidar un espacio de derecha en la provincia. Y habrá que ver, bueno, ahí es difícil decir, porque hay que ver qué hace el peronismo también, ¿no? Pero digamos que ha sido hasta ahora una buena temporada electoral. Vamos a ver si va a continuar. Bueno, ya vamos a ver, Juan, entonces hasta dónde llega esto de tabula rasa que dijo el presidente Javier Milei para tratar de ampliar las expectativas y la integración de la Libertad Avanza. Juan Negri, le agradecemos mucho su análisis de este escenario político tras las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches. Buenas noches a ustedes y gracias. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona corre el riesgo de quedar anulado por el presunto vínculo de la jueza Julieta McIntosh con la producción de un documental sobre el juicio justamente. La defensa del neurocirujano Leopoldo Luque volvió a recusar a la magistrada. Buenos días a todos. Los abogados de Luque, una de las 7 personas juzgadas por presunta responsabilidad en la muerte de Maradona, apelaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro el rechazo de la recusación presentada en la audiencia del escándalo del jueves pasado. Ese día se detectó que al menos 4 personas estaban grabando sin autorización judicial dentro de la sala. La situación se agravó con la sospecha del posible vínculo entre esas personas y la jueza McIntosh. El expresidente Alberto Fernández volvió a recusar al juez Julián Ercolini en la causa por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez. Fernández fue procesado en la causa y está en condiciones de ser llevado a juicio oral. El expresidente estuvo en la sala de audiencias de la Cámara Federal y argumentó que tuvo una relación de amistad con Ercolini que se convirtió en enemistad cuando lo denunció junto a otros jueces y fiscales por el viaje al Lago Escondido. Cinco personas atacaron a los tiros el frente de un bar en Constitución. Una mujer en situación de calle recibió un balazo en el pecho y fue trasladada al Hospital Ramos Mejía. Tras el tiroteo, los agresores escaparon en un auto y comenzó una persecución policial que terminó en la autopista 9 de Julio Sur, donde chocaron y fueron detenidos. Se trata de 4 hombres y una mujer, todos de nacionalidad dominicana. Se investiga una interna ligada al narcomenudeo. En la ciudad y 18 provincias comenzó a regir la Licencia Nacional de Conducir Digital. El sistema quedó habilitado para realizar la renovación de manera online, disponible en la aplicación Mi Argentina. Y será válida para circular en todo el territorio nacional sin necesidad de presentar la licencia física. Las licencias vigentes se actualizarán automáticamente en el sistema y quedarán disponibles de manera digital. Para la primera licencia, una vez aprobados los exámenes, tendrá el mismo formato digital. Donald Trump y Vladimir Putin, mandatarios de Estados Unidos y Rusia respectivamente, conversaron por teléfono sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Trump dijo que tanto Rusia como Ucrania comenzarán de inmediato las negociaciones para terminar con el conflicto bélico, mientras que su par ruso Vladimir Putin afirmó que los esfuerzos por poner fin a esta guerra están por buen camino. También trascendió que el presidente ruso le agradeció especialmente a Trump el apoyo a la reanudación de las conversaciones entre Moscú y Kiev. I believe Putin wants to do it. Now, if I thought Putin didn't, I mean, that's what I do. My whole life is like deals, one big deal. And if I thought that
President Putin did not want to get this over with, I wouldn't even be talking about it. I think he's had enough. I think he's had enough. This has been a long time. This has been going on for more than 3 years. El Papa León XIV recibió en una audiencia privada al canciller argentino Gerardo Wertheim y a la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. Los dos funcionarios estuvieron presentes en el acto de asunción del sumo pontífice en representación del gobierno argentino, específicamente del presidente Javier Milei. Wertheim comentó que habrá una pronta reunión entre el líder de la Iglesia y el primer mandatario argentino. Un honor que me recibieran el primer día de su papado. Tuvimos una audiencia bilateral y después se integró a la reunión Sandra Petovelo. Sí. Y conversamos sobre diversos temas. Primero lo invitamos a la Argentina. Bien. Cosa que recibió con mucho agrado y creo que tiene deseos de venir a la Argentina. El expresidente norteamericano Joe Biden anunció en su cuenta de la red social X que le diagnosticaron cáncer de próstata. Lo hizo tras consultas a los especialistas al haber experimentado síntomas y se le encontrará un nódulo en la próstata. Biden, de 82 años, agregó que junto a su familia están evaluando las opciones de tratamiento con sus médicos. El posteo de X lo hizo junto a su mujer, Jill, con quien agradeció el cariño del pueblo de Estados Unidos. Los alquileres subieron más de un 130% en los contratos en pesos y un 30% en aquellos que fueron pactados en dólares. Para hablar de este tema y de la actualidad del mercado inmobiliario, tras la caída del cepo, convocamos a Diego Álvarez Espín, economista y desarrollador inmobiliario. Muy buenas noches, Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bien. Después de la ley de alquileres, ¿cómo está ese rubro precisamente, el de los alquileres? Bueno, lo que se nota es un aumento de la oferta, ¿no? Y la realidad es que cualquier bien o servicio, cualquier práctica que realmente ha sido efectiva a lo largo de la humanidad es la liberalización de un mercado, ¿no? La liberalización de un mercado lo que hace es que aumente la oferta hasta el punto en el cual encuentra su equilibrio con la demanda. Y lo que funcionó con la ley de alquileres fue una limitación de la oferta, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, los precios cuidados, ¿no? Y los precios cuidados fue una política restrictiva respecto a un precio determinado, lo que generaba un desabastecimiento y vos ibas a buscar ese producto a la góndola y no estaba. Bueno, lo mismo pasó con la ley de alquileres. En la medida que se limitó los valores de los inmuebles o la posibilidad de pactar libremente un contrato de alquiler, eso hizo que mucha oferta se haya retraído del mercado y genere un tipo de mercado, una posibilidad de contratación por encima de lo que hubiese sido el precio de equilibrio. Liberar esa posibilidad de contratar y que cualquier propietario y cualquier inquilino puedan pactar libremente el tipo de contrato, eso favoreció de que aumente la oferta y eso hizo de que hoy haya una mayor cantidad de posibilidades de inmuebles en alquiler y baje relativamente el precio que se estaba pagando anteriormente, ¿no? Ahora, Diego, hay un punto y es que si seguimos la forma en la que ha crecido la inflación en la interanual, no ha llegado a un 130%. Y si observamos en el mercado que se han dado subas en el monto de las contrataciones que tienen que ver con ese porcentaje. 100, 130 y aún los contratos pactados en dólares, subas por arriba del 30%. Y el indicador ha tenido otro comportamiento. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en realidad lo que tenés que ver es cuánto se incrementó respecto al salario medio en dólares, ¿no? La verdad es que un empleado de comercio en el 2023, noviembre del 2023, ganaba una cantidad de dinero que hoy, casi 18 meses más tarde, se ha casi multiplicado por 3. Entonces, el peso de ese alquiler medido en dólares ajustado por dólar blue de aquel momento, traído a la actualidad, casi ha disminuido un 30, un 35%, depende del barrio que estés analizando.
Bueno, pero en la práctica, en lo cotidiano, lo que uno nota es cuánto dinero tiene en el bolsillo y cuánto tiene que proyectar. ¿Ustedes están notando que hay más o menos alquileres? Hay más oferta de alquiler y hoy es más fácil desde el punto de vista del poder adquisitivo de la gente poder hacer ese alquiler, ¿no? Discúlpame. Dentro del peso de su salario. A lo mejor no fui clara con la pregunta. Más allá de la oferta, ¿hay más contratos firmados o menos contratos firmados? Hay más contratos firmados, claramente. ¿Cuánto más? Que el año es que depende del barrio. Depende del barrio y depende la zona en la cual estén mirándolo. Pero hay un aumento de alquileres de más de un 100% en cantidad de contratos celebrados. Es difícil porque son todos derechos personales y no existe un registro público, ¿no? Pero digamos, cuando vos medís en estadísticas de cada una de las diferentes redes o que puedas consolidar, hay un aumento muy, muy significativo. ¿Qué tipo de contratos son los que más se firman? Es decir, ¿en pesos, en dólares? ¿A qué tiempo? ¿A 24 meses? Mira, depende del mercado, ¿no? Hay mercados, por ejemplo, de departamentos que se hacen en pesos y hay mercados de departamentos en algunos barrios que se hacen en dólares. Lo mismo con casas. Cuando es un barrio más residencial o más exclusivo, los alquileres pueden ser en dólares, y cuando es un barrio más popular es en pesos. Lo que está cambiando son las formas en las cuales se actualizan esos contratos de alquiler, y ahí encontrás una variación súper grande. En algunos casos se actualizan trimestralmente, en otros cuatrimestralmente, en otros semestralmente. Existe una pluralidad de negociaciones que hoy se están dando entre propietario e inquilino que favorece y en el cual todos terminan de estar cómodos, y eso favorece a la contratación. Diego, quiero preguntarte por otro factor y tiene que ver en este caso con la compra de unidades, la compra de departamentos. Por un lado, el blanqueo ayudó a vender más unidades, y por el otro lado, la expectativa de que finalmente se puedan usar los dólares del colchón. Predispone allí a los desarrolladores y a las inmobiliarias a tener una venta importante. ¿Y cómo afectan los precios? Mira, yo creo que hay un conjunto de cosas que están sucediendo. Favorece a los compradores a poder comprar, tener dólares exteriorizados en sus declaraciones juradas, eso sin duda, pero si vos tuvieras exteriorizado esos dólares y el contexto no fuera favorable, no los invertirías. Con lo cual, el blanqueo sí, pero el conjunto de medidas y el conjunto de expectativas que tienen los consumidores o los inversores es lo que más se está favoreciendo, más allá del blanqueo. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a los datos reales. Tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires están experimentando en sus colegios de escribanos paulatinos aumentos consecutivos de la cantidad de escrituras mes a mes, y cuando lo interanualizás ves incrementos muy, muy notables, casi un 100% de cantidad de operaciones que se están registrando. El mercado inmobiliario, como vos sabés, tenés por un lado lo que es transferencia de derechos reales, que son escrituras, y después tenés derechos personales. O sea, cada vez cuando vos haces un boleto de compraventa, una adhesión a un fideicomiso o demás, ese tipo de contratos que son transferencias de la propiedad inmobiliaria no quedan registrados en ningún lado hasta que se terminan de escriturar, pero sí conforman parte de las operaciones que se dan mes a mes. Entonces vemos aumento en ambos lugares, ¿no? ¿Dejó de ser negocio alquilar por Airbnb, es decir, el departamento amoblado por una semana o por pocos días para turistas? Depende de la zona, depende del lugar. O sea, yo vivo en La Plata, conozco el mercado de La Plata y el mercado de Buenos Aires. Depende mucho del lugar, depende de la zona. Creo que, digamos, a la actividad de ese tipo de alquiler hay que sumarle un conjunto de costos que obviamente están asociados, ¿no? El tiempo que vos le dedicás a esa actividad, los costos impositivos de entrada y salida de cada una de las transferencias, el costo de las plataformas para poder alquilarlo y de manera temporaria y demás, todo lo que es el costo oculto del mantenimiento de blanquería, electrodomésticos y demás, y cada uno de los diferentes operadores que hay en ese mercado tiene, digamos, diferentes estructuras para poder llevar adelante ese tipo de actividad, con lo cual depende cada uno de los negocios. El que es especialista en ese tema
y sabe ejecutar bien ese gerenciamiento, lo hace muy bien. Muy bien. Diego Álvarez Espín, economista y desarrollador inmobiliario, te agradecemos mucho este ida y vuelta esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Hasta luego. Día de furia para Lionel Andrés Messi, otra vez contra un árbitro. En esta hay que darle la razón. Fue realmente una jugada muy polémica en la que, cuando nos enseñan el reglamento y estamos dando nuestros primeros pasos dentro de una cancha de fútbol, nos dicen no hay que darle el pase al arquero porque este no la puede tomar con la mano, tiene que reventarla. Bueno, pasó exactamente eso. ¿Qué hizo Messi? Fue a reclamarle al árbitro. Y el árbitro le dio una respuesta bastante desconcertante. En base a esta jugada vino el primero de los goles del Orlando City, que terminaron quedándose con el clásico del gol del Sol. No encuentra el equipo Javier Mascherano dentro de Inter Miami, y Lionel Messi, además de pelearse con el árbitro, se quejó con la prensa una vez terminado el partido y explicó cuál fue la inútil razón que le dio el árbitro para convalidar esa jugada. Es una jugada rara donde un jugador de hecho le da el pase al arquero y el referí dice que él mismo me dijo que no sabía la regla, que no le había parecido eso, que no lo entendía. Y bueno, de ahí vino un pelotazo, no vino el gol, pero la verdad que hay veces que hay errores puntuales, como el partido pasado, ¿viste? No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros, algunas jugadas puntuales. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los árbitros. Cuando volvamos de la pausa, más noticias que tienen que ver con el deporte y con el tiempo en la ciudad. Quédate porque hay más noticias a las 20:30, pero antes, seguinos. El furor por el Eternauta no para. De hecho, la serie argentina es top 10 en 87 países y además el cómic en soporte papel es un éxito de ventas. Pero hoy conoceremos en profundidad a los villanos de la historia. Vamos a descubrir cómo nacieron los cascarudos. En la serie nació en un planeta lejano, pero en la realidad vio la luz en un taller de la Paternal. Este es el cascarudo original del Eternauta. Primero nos mandaron el archivo 3D y ahí empezamos a imprimir todas las partes en esa máquina que está allá y después empezamos a unirlas y después le dimos el finish, digamos, le dimos impresión, resina y pintura, lo que es el finish de textura y color. El proceso de fabricación del cascarudo tomó 6 meses y la impresión fue pieza por pieza. La cabeza, cada una de las extremidades y el caparazón. Bueno, la cabeza tiene este movimiento, también nos pedían ahí. Tenía este. ¿Y arriba? Y después subía. El cascarudo nos pidieron que tuviera 3 posiciones. Entonces, para poder lograr esas 3 posiciones, hicimos unos movimientos. Bueno, acá tenemos unas piezas. Digamos, lo que hacíamos era imprimirlas por partes y después nos quedaba resolver todo el tema de la articulación, que era todo el tema de las rótulas del cascarudo, digamos. Esta impresora 3D fue una especie de incubadora que dio vida al cascarudo, o más bien, a cada una de sus piezas. Mira, acá se imprimieron todas las partes. Esta impresora tiene 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1 de tamaño, entonces nos permite imprimir piezas muy grandes. Ese cabezal imprime, digamos, todo un filamento de plástico que lo va derritiendo y va haciendo capa por capa y va imprimiendo las piezas, digamos, que vos le mandás desde la compu. Por su tamaño, el caparazón fue la pieza más difícil y que más tiempo tomó crear. La pieza del caparazón, que es la más grande, ¿verdad? Sí, la pieza del caparazón es la más grande, sí. ¿Cuánto les tomó hacerla? Y esa nos tomó, imprimirla fueron como 6 días. Pero el trabajo no fue solo imprimir. Detrás del cascarudo hay un gran trabajo manual que se ocupa del más mínimo detalle. Todas estas bolitas las hicimos una por una y después le hicimos toda una colada de resina para que se uniera todo y se viera. Este modelo no solo apareció en varias escenas, sino que fue base fundamental para las escenas que debieron ser animadas. Esta cabeza se hizo para la escena en donde le pegan el disparo al cascarudo. El primer cascarudo que muere, hay una toma, un plano cerrado de la cabeza, digamos, que le volaron con el disparo.
Y bueno, acá tuvimos que hacer todo el desarrollo, digamos, como si fuera la parte interna del cerebro del cascarudo. Después se le agregó líquido para el momento de la toma, que ahora, bueno, ahora no está. A mí me genera mucho orgullo, digamos, porque es una serie que se hizo todo en Argentina, con todo un equipo técnico en Argentina. Y a nosotros una re alegría, digamos, porque se hizo muy conocido y aparte de la serie quedó muy buena. El Cascarudo es hoy una estrella de Netflix. La celebridad porteña que nació en un sencillo taller del barrio de La Paternal. Creo que me impresiona todavía más, Jorge, el bicho ese. Bueno. Cierto. Ya nos estamos acercando al final, pero antes, por supuesto, y como todas las noches, sabiendo que vos querés saber cómo salir de casa mañana tempranito, vamos a hablar del tiempo. ¿Y quién tiene la data? Y la chica de las nubes, que nos va a decir si mañana vamos a tener que usar sobre todo y bufanda si nos levantamos temprano. Sobre todo bufanda, y no descarto que también usemos gorro y guantes, porque mucho frío mañana. Posiblemente tengamos una de las mañanas más frías de lo que va del año, e incluso una tarde donde todavía vamos a tener valores térmicos que no van a subir mucho. Así que fresquita, fresquita la jornada del día martes. Hoy les cuento que llegamos a máximas de 15, ahora tenemos el cielo despejado y una temperatura de 11 grados 4 décimas, así que ya con este valor térmico de ahora nos da una idea de que la noche va a ser realmente fresca, fría, porque bueno, 11 grados ahora y quedan varias horas más por delante para que las temperaturas sigan descendiendo. Vamos a repasar rápidamente qué es lo que va a estar ocurriendo mañana, que algo les adelanté con las bajas temperaturas. Pasamos al pronóstico del día martes. Un martes que va a tener a lo largo de toda la jornada nubosidad variable, de a momentos mucho más soleados, de a momentos con un poco más de nubes. La mañana fría con temperaturas de 7 grados, esto en la ciudad de Buenos Aires. Atención, el conurbano bonaerense, porque posiblemente los valores térmicos ronden los 3, 4 grados nada más, así que mucho fresquito y abrigarse. La tarde, máximas de 16, también con bastante nubes, pero con el sol asomando entre la nubosidad. Y a la noche del martes, bueno, el frío vuelve a hacerse sentir. 12 grados, parecido a lo que tenemos ahora, es lo que te esperamos para la noche, y ya les adelanto que también mañana va a ser un día con descensos de temperatura bastante rápido, sobre todo porque a medida que transcurra el día martes vamos a empezar a tener cada vez menos nubosidad, y cuando a la noche tenemos pocas nubes, el enfriamiento es mucho más rápido, así que abrigos a mano a lo largo de mañana y gran parte de la semana. Muy bien, Cindy, a cuidar esa garganta. También, sí. Nos cuidamos todos. Nosotros hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Chao.